Bolivia es uno de los varios países latinoamericanos que están transformando su realidad a partir de la dignidad y la soberanía. Como Ecuador, como Venezuela, como Argentina, como Brasil, Bolivia es un país que ha cambiado totalmente. Es un país que antes no permitía que sus mayorías indígenas participen en los espacios de toma de decisión. Hoy esas mayorías indígenas están a la cabeza del Estado a partir de un hombre, sí, un hombre que cree también en las mujeres, el presidente Evo Morales. ¿Cuántas veces cuando preguntábamos a una mujer, a una ama de casa, a una campesina, que a qué se dedicaba, cuántas veces tuvimos que escuchar a nada? ¿Cuántas de estas mujeres no habrán tenido también su pequeña utopía de liberarse de ese rezago de esclavitud en pleno siglo XXI? Ahora, estas mujeres, las mujeres, ya no seremos esclavas nunca más en la historia de nuestro continente. Emociona, por cierto, esa última frase de Gabriela Rivadeneira. Bueno, vamos a poner mujeres en acción, porque hasta aquí es una presentación de los roles que tienen. ¿Cómo definen la política de sus países? ¿Dónde creen ellas que tiene que estar parado Bolivia? ¿Dónde Ecuador? Frente a esos poderes económicos e internacionales. Esto es lo muy interesante que encontramos en estas jóvenes mujeres de la América de hoy, que con toda naturalidad está viviendo que la mujer ocupa un rol a la par de los hombres. Los intentos de injerencia en nuestro país tienen casos concretísimos y hay recetas que se repiten más o menos de manera similar en todas partes. El 2007 y 2008 en Bolivia hubo un intento de golpe cívico prefectural que tuvo como epicentro el oriente del país, y muchas de, inclusive hasta las recetas en términos discursivos que vimos en Bolivia el 2007 y 2008, la volvemos a ver en Venezuela en esta semana, las hemos visto en Ecuador en su momento también, las vemos como intento de desinformación en Argentina. Es decir, a ver, hay un libreto en el que solo se cambian a veces los nombres del presidente, de la presidenta, de algunos actores políticos, pero sigue siendo el mismo libreto. Cuando hablamos de injerencia extranjera, cuando hablamos de injerencia del imperio, estamos hablando de que eso es una acción permanente que no se representa únicamente por acciones, aunque muchas veces las hemos tenido, pero que está en sí mismo dentro de la sociedad a través de los estereotipos. Cada vez que se caracteriza como autoritario, como dictador a un presidente electo por el voto de la gente, se está queriendo hacer desvanecer el valor de la voz del pueblo boliviano, venezolano, ecuatoriano, argentino, brasilero, el que fuera. En Ecuador, uno de los temas que nosotros siempre reivindicamos, nuestras primeras luchas que acogimos en el proyecto de la Revolución Ciudadana cuando llegó Rafael Correa a la presidencia, fue justamente políticas de soberanía internacional. No el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, fuera la base militar norteamericana de nuestro territorio ecuatoriano y con ello la prohibición constitucional de que nunca más en el Ecuador existe una base militar extranjera. Son temas que posesionaron de una u otra manera una tendencia de gobierno, pero también representaron esas luchas históricas con las que el pueblo se identificó con su mandante. Hay también redes que tienen que ver con la cooperación internacional que van a meterse en la política de cada país y que van a ir a financiar mecanismos de propaganda política, por un lado, de conflicto en otros casos, van a ir a financiar directamente conflictos en nuestros países, a sostener huelgas, a sostener
bloqueos, piquetes, etcétera. La no comprensión de este proceso de transición que estamos viviendo en el cambio de la estructura de nuestros países también ha hecho que sectores totalmente antagónicos, estamos hablando en muchos casos de extrema izquierda, puedan tener ahora confluencia en temas de oposición con la extrema derecha en nuestros países, articulados e infundados por el ONGismo, por injerencia extranjera, de tal manera que esas son las preocupaciones que ahora se convierten en nuestras y que nos plantean también los nuevos retos de los procesos políticos. Una de las cosas grandes que han hecho, de lo que han participado estas mujeres, es en la construcción de la patria grande. Pensar que hace 10 años, para tomar una edad promedio de nuestra joven patria grande, así concebida, como la habían pensado, imaginado, sentido, soñado los grandes líderes de la independencia, es una construcción de este tiempo, casi en paralelo con esta aceptación, esta reivindicación que encontramos del rol de la mujer en materia política. ¿Cómo ven, Gabriela Montaño y Gabriela Rivadeneira, esta patria grande? Ser de la patria grande es reconocernos en los ojos del otro. Eso es la patria grande, el que seamos capaces de vernos entre nosotros, de ser solidarios, de construir, pero también son cosas concretas. Son la posibilidad de constitución real de un Banco del Sur, son la posibilidad de enlace de nuestras organizaciones sociales y no solo de los gobiernos o los niveles del Estado, sino que las organizaciones y las sociedades civiles también constituyan redes que sean capaces de mirarse unas a las otras. Eso es la patria grande para mí. El reconocernos en nuestras historias. Ser de la patria grande es saber que todos fuimos colonizados, ser de la patria grande es saber que todos vivimos el sistema neoliberal y el sistema capitalista, y ser de la patria grande es también marcarnos el ser antiimperialistas y antihegemónicos. No podemos mantener una hegemonía en nuestros pueblos totalmente soslayada a nuestras realidades y a nuestras diversidades de nuestros pueblos y nacionalidades. Ser de la patria grande es saber que no somos uno solo metido en el mismo costal, y eso es lo que nos hace más ricos y más fuertes, además, porque el reconocimiento de esas diversidades lo que nos hace es ver que somos un solo pueblo. Y solamente la construcción de esa patria grande puede protegernos de que los pulpos vengan y absorban y traguen y destruyan lo que quieran. Hemos construido el programa en función de las mujeres, apellidos, que esas son parte de nuestra América. Bachelet, Fernández, Rousseff, Montaño, Rivadeneira, Estela Díaz, Estela Carlotto, Eve de Bonafini. Todas ellas han hecho posible, Cilia Flores, nuestro programa de hoy, pensado a partir de lo que las mujeres significan en la construcción política de nuestra América Latina. Es un programa que tiene que ver esencialmente con las mujeres, y ya les dijimos a ustedes la razón. Nos queda una todavía, que es desde hace pocos días la ministra de Cultura de la República Argentina. Una entrañable mujer a la que hemos amado desde hace muchos años como artista y que ahora es nuestra ministra de Cultura, Teresa Parodi, después de la pausa. De lata, esa musiquita en la cara gris del espejo de la bailarina, su rubor de niña bailando, su rubor de niña. Desígnese ministra de Cultura de la Nación a la señora Teresa Adelina Sellares. Señora Teresa Adelina Sellares. ¿Puedo escribano Teresa Parodi? Sí. Teresa Parodi. ¿Juráis por Dios
y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministra de Cultura para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la Nación os lo demanden. Devuelve a la vida esa musiquita. ¿Y ahora, Teresa? Es un desafío extraordinario, Víctor Hugo. Soñar tanto tiempo con tantas cosas, tener tanta esperanza de que alguna vez pelear por eso, que alguna vez, por ejemplo, entre otras cosas, exista un Ministerio de Cultura de la Nación, un ministerio solo para la cultura, con lo trascendental, con lo fundante que es de un pueblo, ¿no? Y que esta sea la presidenta, que este sea el gobierno, la gestión, que también nos cumpla ese sueño, me parece extraordinario. En lo personal, te imaginás que con el compromiso y el amor que yo le tengo a mi propio oficio como parte de la cultura y a este modelo que he apoyado desde el primer momento, te imaginás que en lo personal es un honor para mí, pero en realidad eso es lo de menos. Yo seré la herramienta que la presidenta pone ahí y que con la que espera que se pueda producir esta transformación, este jerarquizar el área cultural, llevarla a este lugar, no solo por lo simbólico, sino también con presupuesto, digamos, ensanchar, profundizar, es decir, darle más todavía posibilidades para que todas las políticas que ya están, digamos, continúen, pero se acrecienten. Ella me dijo, yo quiero que la cultura llegue a todos los rincones. Nosotros hemos trabajado siempre, me dijo, apoyando esto, pero ahora quiero tener una herramienta más poderosa todavía para llegar más profundamente todavía. Me parece un pensamiento lúcido, extraordinario, necesario. Y por supuesto, a pesar de que yo estoy con un disco que está saliendo en medio de un momento hermoso de mi trabajo como cantora, cuelgo eso acá, lo dejo acá y me bajo rápido y tomo esa herramienta, porque sería de casi, te diría, mezquino, que si nos están dando esa oportunidad y de golpe yo siento que puedo hacer algo, que puedo aportar algo, como militante que soy de los 14 años, digo, estaría traicionándome a mí misma y a tantos compañeros y a tantos sueños de tantos, ¿no? Hoy estamos hablando mucho de la mujer y la política, y me pregunto desde algunas amadas canciones mías, como Vuelvo a trepar naranjos, desde que trepabas naranjos, o desde la época en la que le escribías a la abuela Emilia, o desde los tiempos de la militante que empezó a los 14 años a actuar en política, lo cual fue absorbido después por la artista, pero sin dejar jamás la militancia. ¿Qué ha ido cambiando? ¿Qué has visto desde el rol de mujer para llegar ahora a ser ministra de una presidenta también mujer? Que te digo que todos estos días, poderosamente, vienen a mí recuerdos de todos esos años, ¿no? Desde cuando llegué por primera vez a Buenos Aires, a vivir a Buenos Aires, y traía esas canciones, ¿no? Ese bagaje de canciones que hablaban justamente desde mi provincia, ya haciendo al hombre y la mujer protagonistas con sus historias, a los más despojados. Yo trataba de hacer visible esa Argentina que era, digamos, decididamente ignorada en aquellos años en donde había modelos de país que bueno, excluían, permanentemente excluían. Y en los que yo, por ejemplo, participé con tantos compañeros, luchando para crear un mundo más justo, luchando para que exista ese mundo más justo, no sé, yo, Víctor Hugo, a los 19 años me fui a vivir a Misiones, dejé la facultad, me fui a vivir a Misiones y ejercí el magisterio ahí porque quería ser como militante maestra donde haga falta. Llevé todo mi bagaje bueno,
con el que había aprendido a ser maestra, lo llevé para enseñar y me di cuenta como primera lección que me fui a no enseñar sino aprender.